bloque Más que Economía con ESAN, nuestro invitado es el profesor Germán Lora para hablar de un tema inquietante. ¿Sabía usted que el 22% de los empleados peruanos y peruanas, tanto formales como informales, disponen de una segunda ocupación adicional en su trabajo? Esto lo señala un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de trabajadores que tendrían una segunda ocupación, así es, una segunda chamba. 82.7% de ese porcentaje tiene una segunda chamba y el 17.3% de ese porcentaje tiene un, ¿cómo se llama?, un cachuelo. No alcanza el billete, pues no alcanza. Siempre es mal momento para subir el sueldo, siempre todos los dueños de las empresas están atravesando crisis, que se pongan la camiseta, ¿no? Todo el tiempo es el mismo floro que le meten a uno para no mejorar las condiciones laborales. Por eso es que uno se tiene que ingeniar y buscar otro trabajito. Gracias, profesor Germán Lora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nunca es buen momento, ¿no? Ni para subir el sueldo, siempre las empresas están en problemas, siempre dicen que hay que ponerse la camiseta, que agradece que tienes un puesto de trabajo. Así tratan al empleado peruano. Sí, en muchos casos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de esos peruanos son informales, ¿no? Entonces, no pasa por una gran empresa que no tenga la capacidad económica en este momento de hacerlo, sino por micros y pequeñas empresas. Más del 90% de las empresas en el Perú o empleadores en el Perú son micro y pequeñas empresas. Entonces son entidades que todavía están por reflotar, ¿no? Entonces eso es importante. O sea, a veces mezclamos en un solo bote a todas las grandes empresas que por ejemplo, tienen negociaciones colectivas, ¿ah? Claro. ¿No? La negociación colectiva es un instrumento válido como para romper un poco lo que has dicho. Es decir, que un sindicato le exija a la empresa en base a una situación económica, buena o mala de la empresa. Exactamente, ¿no? Razonable. Entonces, un buen mecanismo para romper lo que el informe nos dice es la negociación colectiva, ¿no? Entonces, y hay negociaciones colectivas que tienen muy buenos incrementos de sueldo. Entonces, yo creo que este informe hay que enfocarlo fundamentalmente antes de seguir, para aprovechar su feedback, claro, estamos hablando de tanto formales como informales, pero no ha desglosado el porcentaje de formales e informales. Sí, o sea, a ver, lo que dice el informe es que en los formales, casi el 10% de los formales, que son pocos en el Perú, que son 4 millones, 5 millones de formales, o sea, estamos hablando de 400.000 trabajadores, buscan otro trabajo, otro cachuelo. Y en los informales, que son muchos más, ¿no? Casi el doble, 20-23%, va y busca otro trabajo. Es decir, la incidencia de buscar otro trabajo fundamentalmente está en los trabajadores informales. Y estamos hablando, cuando hablamos de trabajador informal, hablamos de personas que no están en planilla o de personas que están trabajando en la informalidad, así por antonomasia, es decir, vendedores ambulantes, colectiveros informales. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de trabajador informal, hablamos de aquel trabajador que no tiene un empleador y que el empleador no le paga sus beneficios sociales y la seguridad social. Y los que tienen un empleador pero presentan factura. Por eso, o esos que podrían estar en una relación laboral y no están, esos que hablamos de planilla y negro, ¿no? Y los segundos son los trabajadores, como has mencionado correctamente, algún emprendimiento que no está registrado como RUC. Es decir, que no tiene una formalidad tributaria. Esos dos son los escenarios de una formalidad. Por eso que el 80%, casi el 80% de los peruanos está en la informalidad, no solamente porque no está en una planilla de pago, sino porque siendo un independiente, un empresario individual, no está registrado con RUC. Y, o sea, no es una persona tributariamente identificable. No existe tributariamente. Y como consecuencia ello no tributa en ningún régimen, ¿no? Porque hay varios regímenes para poder tributar. Claro. Entonces, la informalidad no solamente es la laboral pensando en una relación trabajador-empleador. Sino el origen del trabajo. Correcto. O que yo soy un empresario que no doy cara a la SUNAT, que no doy cara al tema tributario. Mayoría, ¿no? Como el 80% de los peruanos, ¿no? 80%. En ese 80% están las dos situaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, lo interesante es que esas personas que están en informalidad, fundamentalmente en la informalidad son más o menos 13 millones de peruanos en la informalidad, ese 20% de ellos, es decir, más o menos 2,5 millones, es que buscan una segunda necesidad, porque hay un segundo trabajo, porque no hay necesidad de ingreso, ¿no? Ahora, ¿esa informalidad les da esa flexibilidad para poder tener otro trabajo, digamos? Totalmente, ¿no? Es decir, por eso que hay casi el doble, ¿no? Porque un trabajo formal
que te requiere normalmente 8 horas de trabajo, o llegas muy cansado a la segunda chamba, o es un emprendimiento menor, ¿no? Un emprendimiento menor quiere decir que tienes algún tema en tu casa, de que haces pasteles o que es un emprendimiento menor. Pero yo creo que la mayor flexibilidad, por eso que a veces nos gusta la informalidad también, ¿no? Porque la informalidad nos permite no tener una jornada de trabajo y por lo tanto hacer dos cosas a la vez, a veces de manera paralela, lo que un empleador no te dejaría hacer en muchos casos, ¿no? En una relación formal, ¿no? Claro, entonces estamos hablando del recurseo. Totalmente. Esto es recursearse. Sí. Honradamente. Eso es lo importante, pues. Sí, no, además por la informalidad o la formalidad, por lo menos, es de manera honrada. Por eso que movemos la economía, por eso que ahí dicen, oye, ¿por qué la economía sigue funcionando? Porque a pesar de que somos informales, igual le damos movimiento, poco o mucho, últimamente poco, pero de alguna manera la gente busca sus ingresos para generar luego gastos, ¿no? En deudas, porque gran parte del informe también, una parte del informe habla de que no solamente es para tus gastos personales, sino para las deudas en las cuales me he metido, ¿no? En la compra. Ahora, esto quiere decir también que los sueldos del sector informal, dada la productividad baja, también son bajos, pues. Sí, aproximadamente un trabajador en el sector formal, aproximadamente en promedio, gana 2.500, 2.400, 2.500, sector formal. Y en el sector en promedio, formal, ¿no es cierto? Y en el sector informal baja radicalmente, creo que está alrededor de 1.000 soles, ¿no? Yo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo estaba más abajo del mínimo vital, por eso que a veces dice que aumentar el mínimo vital lo único que hace es generar mayor informalidad. Correcto, ¿no? Ojo, y ahora la informalidad, no sé si usted ha estado viendo las noticias, está bajo ataque, bajo acecho, inclusive la informalidad, el emprendedurismo inicial está bajo ataque de los delincuentes, pago de cupos, etcétera. Efectivamente, entonces, por eso cuando dicen por qué el empresario o el emprendedor peruano es informal, no solamente por el tema laboral, el tema laboral es parte, y lo que acaba de decir correctamente, el tema laboral es parte de la informalidad. Hay informalidad administrativa, municipal, ambiental, tributaria, laboral, y los problemas que van alrededor de ello, la delincuencia, ¿no? Ya la gente quiere cerrar un negocio, ¿no? Porque atacan los negocios, atacan los emprendimientos. Entonces, efectivamente, ahí hay que ver una solución mucho más integral que la laboral, ¿no? Claro. ¿Y también es de usted la opinión de que la informalidad, mal que bien, es un desahogo social? Yo creo que sí, pero no podemos quedarnos en eso, ¿no? Yo creo que hay que... No podemos salir de eso. Pero es que creo que, por lo menos en la parte que a mí me compete, yo soy abogado laboralista, ¿no? A mí la parte que a mí más me compete es que vamos por el camino contrario. Es decir, en vez de fácil que un empleador tenga la capacidad de ser formal, lo hacemos cada día más complicado. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo trabajadores del hogar en mi casa, ¿ya? Para sacar una cuenta de CTS para depositarle al trabajador formal me ha costado 3 meses. ¿En el Banco de la Nación? No, en cualquier banco privado. Ajá. O sea... Y inscribirlos en el ministerio y tener que registrarte y pagar, ir a pagar al Banco de la Nación tema de salud y sacar una cuenta. La gente tira la toalla en la mitad. ¿Es tanto? Porque había que ver un tema de un formulario. Yo no puedo pagar, por ejemplo, a través de mi cuenta normal una CTS a mi trabajador del hogar. Estoy hablando de trabajador del hogar. ¿Ah? Ya, porque yo hice lo mismo, pero le paga su CTS en su cuenta de banco. Claro, pero hay una cuenta de CTS especial. Ya, ese es otro rollo. ¿Me entiendes? Claro. Porque la cuenta de banco es la cuenta de... Al extremo al formalismo. Totalmente, ¿no? Como soy abogado laboralista tengo que cubrirme, ¿no? No, yo también estaba cumpliendo con todos los derechos laborales, pero no me había puesto a pensar en sacar la cuenta específica de CTS. Claro, porque la cuenta de CTS tiene cierta protección, la intangibilidad, por ejemplo. Claro. Entonces hay una cuenta específica, claro, porque yo le podría plantear pagar su CTS en la cuenta de remuneraciones, pero no se paga ahí, se paga en la cuenta de CTS. En rigor, sí. Un suplicio para sacar la cuenta. Entonces, ser formal en el Perú es el camino, o sea, estamos en caminos contrarios. Creo que cuando es difícil lo que tú me dices, es correcto, es difícil, pero creo que hay que dar pasos para que claro, esa es una gran conversación en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Porque claro, tenemos acá, digamos, la estabilidad laboral, una serie de derechos, una serie de conquistas que benefician a unos pocos. Entonces, bajo la paradoja de no renunciar a esas ventajas conquistadas, estamos dejando de lado al gran grueso. Correcto, hay que pensar en ese 80% de la gente, tanto desde el punto de vista laboral como el tributario, hay que canalizar. Por eso que la reforma que va a haber en el sistema de pensiones que se plantea es un poco formalizar el tema, que todo joven de 18 años ya tenga un sistema de pensiones, por lo menos avanzar en que todos los peruanos mayores de 18 años tengan un sistema de pensiones y que a través de su GB vaya una plata a su sistema de pensiones. Por lo menos, ¿no? Para no
digamos, tener que hacernos cargo, o que se hagan cargo de nosotros, que ya estamos para ese lado, cuando seamos viejos, Sí. ¿no? Paso a paso, yo creo que hay que, por eso cuando tú me preguntas, oye, ¿estamos en el camino correcto? Yo creo que no somos conscientes de que no tenemos que cuidar esa minoría, sino que tenemos que pensar en la mayoría. La minoría ya tiene. Le guste o no, ya tiene. Poco o mucho, ya tiene. Tenemos que pensar en la gente que no tiene, que cada día es más grande el número de esa gente que no tiene. El bien común, ¿no? Y analizar de legislación laboral comparada, etcétera. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Germán Lora, muchas gracias. Y esto ha sido el bloque Más que Economía, gracias a ESAN. Gracias.